sursum corda. Hermanos y amigos de Radio María, que me escuchan o a quienes les llega sábados y domingos esta conversación y que, bueno, también se repite por YouTube y en mi página web, Amicus Ponzi, pero se ponen Alberto Sanguinetti, tanto la página como el canal de YouTube lo pueden encontrar. Y siguiendo habíamos tomado los títulos de Jesús, el Salvador, el Cristo, el Señor. Hicimos un pequeño paréntesis no tan separado, hablando de las fiestas del Señor de Milagro de Salta, que es una conciencia, una relación de alianza, de pacto, con Jesús el mediador. Y voy a tomar, para seguir con estos nombres, el título de Hijo. Jesús, Hijo de Dios. Con frecuencia le dicen a él Hijo de David. No es el sentido que nosotros decimos simplemente hijo de, o sea que el papá era David, sino que descendiente de David, pero eso significa lo mismo que Mesías. Como ha sido prometido a David una descendencia, y cuando le dicen a Jesús hijo de David, es lo mismo que el Mesías, el Señor. En cambio, hijo en el sentido único y fuerte que tiene Jesús, hijo de Dios. Como toda terminología para hablar de Dios, la tomamos de los límites de nuestra experiencia. Bueno, el Señor lo tomaban en parte de experiencia del Rey, que era absoluto, en fin. Hijo, tenemos la experiencia nosotros, bueno, de que la comunicación de la vida, de padre a hijo, por supuesto con la participación principalísima de la madre, y que trae consigo por tanto el cuidado, una relación de recibir y de una semejanza normalmente, una participación en los bienes, tanto culturales como económicos, en fin, un apellido, que es un patronímico. Bien. Claro, como todo lo que nosotros hablamos y pasamos luego a hablar de Dios, hay que corregirlo, porque nosotros no somos Dios, no tenemos la experiencia y el conocimiento directo de Dios. Entonces, si decimos que Jesús es hijo de Dios, y es verdad, al mismo tiempo que decir, sí, pero no es así, así, así. Bien. También hay un uso más genérico de hijo de Dios. Bueno, se dice para todos los seres humanos, hay que tener cuidado, porque no es ni una generación como de padre e hijo humano, ¿no? Sino que es un cuidado de Dios con todos los seres humanos y que los llama a una relación particular con Él. Entonces todos somos hijos de Dios porque nos ha creado, no porque eso simplemente nos ha creado, pues las plantas no son hijos de Dios, ni los animales son hijos de Dios, ni si las mascotas no son hijos de Dios. Hijos de Dios son los seres humanos creados con un espíritu capaz de tener una relación con Dios, y Dios nos quiere cuidar como un padre a su hijo y guiarnos hacia sus promesas. Y en eso la fraternidad humana, de la cual se habla mucho, incluso hablan los masones, es posible si hay una paternidad. Somos hermanos si tenemos el mismo padre. Entonces hay una fraternidad humana general, que en gran parte es una extensión de la visión cristiana del ser humano, bueno, que proviene de que nos ha creado a su imagen y semejanza, a una relación con Él y definitivamente a una filiación muy particular que nos comunica por medio de Jesucristo. Entonces los cristianos somos hijos de Dios por el bautismo, porque Dios ha intervenido
y por medio de Jesucristo nos ha hecho partícipes de su propia vida. Y esto es propio de los bautizados y por eso somos hermanos de un modo singular. No solamente como, bueno, hola hermano, en el sentido de cierto compañerismo, no. Somos hijos del Padre que nos ha engendrado en el bautismo a una vida nueva, a la vida de hijos de Dios. Pero subiendo un paso más, en verdad podríamos partir de él, ¿no? Jesús dice de Dios que es su Padre de un modo singular. Tan singular que él nunca dice nuestro Padre. Eso dice, ustedes digan Padre nuestro, pero él nunca dice nuestro Padre. O sea que su fraternidad no es igual que la que tenemos entre nosotros, porque su filiación, su hijo, no es igual que nosotros. Él la distingue. Y él habla de mi Padre, el Padre, y va dando una serie de señales o de expresiones que va revelándonos, abriendo a que él tiene una relación única con Dios, el Padre. Y va diciendo, por otra parte, que él proviene del Padre, este hombre Jesús, que es un hombre en cuanto a hombre como nosotros, porque él proviene del Padre, que él existe junto al Padre, que quien lo ve a él ve al Padre, o sea que es el único revelador, el único, no porque nos diga unas palabras, como podría venir un ángel y decir, no miren, Dios es así o asá, no, como quien tiene en sí una, si quieres llamar así, más que una experiencia, pero tampoco es solo una experiencia mística que tiene una visión, como tiene algún santo, sino que tiene realmente constitutivamente, él es en relación a ese Padre que lo ha enviado, todo lo que realiza es la voluntad del Padre, realizando la obra del Padre, que es la salvación de los hombres y el llamarlos por participación, no por suceso, por participación, por gracia, llegar a ser hijos en el Hijo. Jesús, por eso ya observaban los que lo escuchaban, decían, este habla con autoridad, decían. Pero no con autoridad porque gritara, o porque tuviera un palito para pegar, sino que de dentro no habla como hablamos los mortales, como estoy yo hablando yo estoy tratando de comunicar, de explicar, de algo que estrictamente no es mío, yo no he visto al Padre. En cambio Jesús habla con autoridad interior, como quien de verdad es hijo de una forma única. Eso está unido a que de a poco va revelando su divinidad. Cuando Jesús dice que hay que entregar la vida por él, solamente Dios puede pedir eso. Ningún jefe, ningún revolucionario, si lo hace, es realmente está desubicado, y lo han hecho históricamente, pues se vuelven tiranos. Hay que dar la vida por ellos. La vida es de Dios, la persona es de Dios solamente. Y él dice, yo soy la verdad. ¿Cómo? La verdad. Yo puedo decir alguna verdad, yo estoy diciendo verdades, que por otra parte no son mías, son de la iglesia y son de Jesucristo. No, pero él dice, yo soy la verdad. Está manifestando su divinidad también, ¿no? Ya lo hemos hablado un poco con el Señor. De modo que Jesús está señalando una filiación, que esto es en cuanto que procede del Padre, pero al mismo tiempo es en una comunión con el Padre única, propia de Dios. Y por eso, fíjense que cuando la Iglesia lo reflexiona, tomado le digo de las Divinas Escrituras, y estamos hoy este año celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea. Nicea es una ciudad frente a Constantinopla, del lado asiático de Constantinopla, llamada Estambul. Ella también se llamaba Bizancio, ¿no? Constantinopla está delante Nicea. Y en el año 325 se reúne un concilio
porque hay una gran dificultad para comprender la filiación de Jesús. Un sacerdote llamado Arrio de la iglesia de Alejandría, que es una iglesia de las más importantes del imperio, Roma, Alejandría, Antioquía, que quedaba donde hoy es más o menos Siria, la destruyeron después terremotos, y empezaba a crecer Bizancio, Constantinopla, porque Constantino había puesto allí la capital del imperio. Bueno, este sacerdote, tenemos que tener cuidado, porque es bastante natural nosotros decir, sí, Jesús es hijo, pero no es Dios. Ah, opa, sí, es Jesús, hijo, pero no es Dios, es una criatura, grandísima, importantísima, el mayor de los ángeles, es una criatura, de algún modo como nosotros, mucho mejor, sin pecado, creado hace mucho tiempo, mucho antes, como los ángeles. Y bueno, la iglesia en su conjunto reacciona porque la verdad que hemos recibido es que Jesucristo es Dios. Ya se le cantaba, existía por ejemplo el canto de gloria de la misa, en el cual no hay que cambiarle ninguna palabra, porque es la fe de la iglesia, y después de decir, te damos gracias por tu gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, o sea, no igual que nosotros, Jesucristo, Señor Dios. Fíjense, acuérdense que Señor es Dios, en el credo litúrgico, y además Dios por naturaleza, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. De modo que, bueno, se ponen a trabajar eso, porque si Jesús es Dios o no es Dios, cambia todo. Si es hijo, es un hiperhijo, pero al final una criatura hiperhijo, es una cosa. Si es hijo eterno y realmente Dios con el Padre, claro, al mismo tiempo había que trabajar la unidad de Dios para que no son dos dioses. Y bueno, y ahí el concilio de Nicea es el que rezamos comúnmente, o debería rezarse comúnmente, en lo que llamamos el credo largo, que no es un credo largo. El credo se llama símbolo en griego porque reúne en poco el centro de la iglesia. El comúnmente llamado credo bautismal, o llamado también apostólico, el credo corto, pero el credo realmente puesto en la misa es el niceno-constantinopolitano, porque gran parte es de Nicea y alguna parte, sobre todo del Espíritu Santo, que no vamos a entrar, es del Concilio de Constantinopla del año 381. En el 325, los obispos, los padres conciliares de ese concilio, vieron que para contener el arrianismo y para que quedara claro cómo es hijo el Hijo, Jesucristo, había que agregar palabras. Y entonces nosotros rezamos en el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, ya hablamos de Dios, Jesucristo, Hijo único de Dios, distinto de toda otra filiación, nacido del Padre antes de todos los siglos, antes de toda existencia, antes de todos los mundos. Dios de Dios. El Hijo Jesucristo es Dios, de Dios el Padre. Es luz, de luz el Padre. Es Dios verdadero, de Dios verdadero el Padre. Es Hijo y es Dios, como Dios es el Padre. Dice engendrado, porque su modo de ser Dios, por decirlo así, su personalidad es venir del Padre, pero no creado. ¿Ven? Nosotros siempre, un hijo viene después del Padre, no viene siempre. El Hijo, el Padre es Padre engendrando al Hijo, y siempre el Hijo es Hijo recibido del Padre. ¿No? Porque no es creado, no hubo un tiempo en que no fue. Siempre el Padre está
posee la divinidad entregándose, y el Hijo posee la divinidad recibiéndola del Padre. Engendrado, no creado. Nuestra traducción es de la misma naturaleza del Padre. Estrictamente es consubstancial al Padre. O sea, que la divinidad es única, la tienen en común. Y no que uno tenga una parte, porque no tiene parte. ¿Sí? Toda la divinidad la posee el Padre engendrando, toda la divinidad la posee es el Hijo recibiéndola. Engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por quien todo fue hecho. Habíamos dicho del Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ahora decimos del Hijo, por quien todo fue hecho. Todo lo crea la Trinidad en un acto común. El Padre es origen por medio del Hijo y la acción del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Así pues, cuando decimos Jesús es Hijo de Dios eterno, siempre. O sea, a través de Jesús hemos entrado en el interior de la divinidad. Con la razón podemos llegar a pensar que alguien inteligente y poderoso ha creado todo lo que existe, porque todo lo que conocemos son seres, palabra difícil, contingentes. O sea que pueden existir o no existir. Tanto la cucaracha como yo podemos existir o no existir. Nos hacen existir. No existimos por nosotros mismos. Yo quiero ser. No. A mí me hacen ser, me lo dan. Solamente Dios existe por sí mismo. Su ser, Dios dice, cuando a veces se pregunta, ¿desde cuándo? No, siempre. ¿Y quién lo hizo? No, es que no es hecho justamente. Tenemos que un poco subir, aunque es dificilísimo, porque nosotros no tenemos experiencia de eso. Pero el ser de Dios es existir siempre. Y así en la única divinidad la posee el Padre engendrando, el Hijo engendrado en la comunión del Espíritu Santo. Entonces, por Jesús hemos entrado en un interior de la divinidad que no la podríamos conocer si Dios no lo metiera. Supera nuestra mente. Es verdad que una vez conocido podemos pensar algo. Por ejemplo, digo, filosóficamente no se puede llegar a pensar en la Trinidad. Pero una vez conocido que el Dios único, la única divinidad, o sea, no creado uno y otro después, no más chico ni más grande el otro, etc. Se hubiera sido raro que Dios fuera una persona siempre sola, ¿sí? Inmensa, infinita, no necesitara, pero solo. De verdad, Dios existe en una comunión de sustancia, una única divinidad, comunión de las personas. Siempre el Padre está engendrando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre en la comunión del Espíritu Santo. Jesucristo el Señor es el Hijo eterno, sin dejar de ser Hijo eterno de Dios, ha asumido una naturaleza humana, un cuerpo y un alma tomado de María Virgen. Y por eso de Jesús decimos con la palabra de la Iglesia, tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, ese cuerpo que vemos, en el que murió, y el alma humana, en la que fue decidiendo, poseído por la persona divina. O sea, es siempre el Hijo eterno hecho hombre. Y la naturaleza divina, única en común con el Padre y el Espíritu Santo. El que sea hijo es que su modo de ser Dios, por decirlo así, su vivencia de Dios, su persona, el término que usa la Iglesia, es otro más difícil que no lo voy a usar, es recibirse del Padre y glorificar al Padre. Y Jesús, Hijo, hecho hombre, lo vive humanamente eso. En todo se refiere al Padre, recibe del Padre y da al Padre. Y así a nosotros nos revela al Padre, nos conduce al Padre. Como insiste el comienzo del Evangelio según San Juan, a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo unigénito nos lo ha dado a conocer y nos conduce hacia Él.
podemos ir hacia Dios en Jesucristo. Entonces también nosotros nos revela, si nos da la gracia, nos comunica el que podamos nosotros hacer llegar hijos por adopción, por participación, por gracia, por regalo, que recibimos por la fe y el bautismo, y entonces, hechos hijos en el Hijo, podemos decirle a Dios, Abba Padre, como dice la liturgia, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, somos unos osados, casi unos maleducados, no podemos llamarle a Dios Padre, el único que puede llamarlo es el Hijo unigénito, pero Él nos ha concedido la gracia de la adopción filial y también por tanto, de la oración filial. Como dice San Pablo, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el Eterno, nacido de mujer, nacido de la fe, para que nosotros fuéramos hechos hijos por adopción. Creer en la filiación divina, única, del Hijo unigénito Jesucristo, es recibir para nosotros, por gracia, por la acción del bautismo, la filiación por participación, para poder ser hijos. Y por supuesto sale una fraternidad, por eso en la iglesia dice hermanos, hermanas, y vemos que lo dicen los apóstoles y los padres a los otros bautizados que están en la comunión de la familia de los hijos de Dios, que es la Santa Iglesia. Gracias a Dios, porque así es en su santa indivisa Trinidad. Gracias a Dios porque nos ha comunicado el Padre en su Hijo hecho hombre, la filiación que Él tiene única, nos la ha regalado en el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Esta conversación sursum corda, levantemos el corazón, como señor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay los sábados a las 12 horas y enseguida le sigue Un grano de mostaza, también de Monseñor Alberto Sanguinetti Montero.